bienvenidos, bienvenidas. Estamos contentos de verles. Y a los que se suman en las redes sociales, nuestro canal de YouTube, en Re Antigua, ahí en los shorts, en los videos short en YouTube, en TikTok y en Instagram, en Facebook, les damos una cordial bienvenida y les damos un aplauso a todos, sí, a los que se conectan y van a ver este mensaje. Y para poder entrar ya en materia, voy a invitarles a que abran su Biblia en Marcos capítulo 5, versos 21 en adelante. Marcos, el Evangelio, capítulo 5, versículo 21 en adelante. Y Marcos 5, 21 en adelante dice: pasando otra vez Jesús en una barca, a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que la siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho, que nadie lo supiese y que se le diese de comer. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos da los días domingos de reunirnos para dar testimonio de nuestra fe, para aprender de tu palabra, para adorarte y para poder servir. Hoy rogamos que hables a nuestro corazón, que el Espíritu Santo llene la boca del pastor y hables a nuestra vida y que podamos, Señor, hoy ver tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Por favor, siéntese. Estamos desarrollando la serie Jesús en casa. Y este mes de octubre que recién vamos a comenzar, vamos a desarrollar una temática la cual nos va a permitir saber qué puede pasar más allá de las 4 paredes de la iglesia. ¿Qué podemos ver más allá del culto dominical cada día de la semana, en nuestra casa, en la familia, en el trabajo, en los negocios, en la vida personal? Y esta experiencia de Jesús en casa de Jairo nos va a ayudar a entender lo que es tener esperanza de vida. Diga conmigo: esperanza de vida.
Fyodor Dostoyevsky, que pasó encerrado muchísimos años en mazmorras, en campos de concentración ruso, privado de la libertad por muchísimos años, lo dejaron solo, no hacían ni ruido los que estaban alrededor, los guardias ponían fieltro debajo de sus botas para no hacer ruido cuando caminaban por ahí, porque la idea era volverlo loco del silencio, en la soledad. Y luego que él salió de una privación de muchos años de su libertad, escribió muchos libros, muchas obras filosóficas y novelas extraordinarias. Y algo que escribió se encuentra muy lleno de enseñanza en esta frase que dice: vivir sin esperanza es dejar de vivir. Si a nosotros nos quitan la esperanza, es como que automáticamente se hubiese quitado la vida de la cual dependemos. Por lo tanto, lo que no se debe perder es la esperanza. Lo último que se debiera de perder es la esperanza. Y los cristianos principalmente no debemos perder la esperanza, porque nuestra esperanza no está en lo que tenemos en la bolsa, no está en lo que sabemos o en quién está con nosotros. Nuestra esperanza está en Dios, en nuestro Señor, Salvador, Sanador, Proveedor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, los cristianos no debemos perder la esperanza por nada. Así es que, mi hermano, este mensaje tiene la motivación, esta serie tiene el objetivo de que invites a Jesús a tu casa, que lo invites a involucrarse en tu vida, porque de esa manera vas a aprender a confiar más en Dios. Vas a poder ver la manifestación de la fe en acción en tu vida. Invita a Jesús a casa. No te conformes con lo que veas aquí, con lo que escuches aquí, con lo que experimentes aquí, sino que llévate a Jesús contigo a tu casa y cosas maravillosas sucederán. ¿Cuánto lo cree? Su corazón conoce tus sufrimientos y desea ayudarte. Su corazón, el corazón de Dios, conoce lo que te está pasando y desea ayudarte. El interés de Dios por nosotros es tan maravilloso que debemos aprender de lo que le sucedió a Jairo en presencia de Cristo en medio de su crisis, para que nosotros, cualquier cosa que estemos enfrentando, que nos haya tocado que pasar o que venga a nuestra vida, porque la vida está llena de desafíos. La vida está llena de problemas. En la vida vamos a ver dificultades. En nuestra vida vamos a sentir dolor. Por lo tanto, necesitamos aprender de este ejemplo que nos da hoy la Escritura a través de la actitud de Jairo y el corazón de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 5, verso 21 al verso 24, se nota, escribe cómo un hombre lleno de vida, lleno de alegría, principal de la sinagoga, llamado Jairo, con mucho prestigio en la ciudad, era el líder administrativo de la sinagoga, encargado de la logística del culto, aunque a veces a ellos no les tocaba que predicar, eran los encargados de todo lo que se hacía en la casa del Señor. Este hombre vio un cambio, vio un giro tremendo en su vida social, en su vida personal, en su vida familiar, en su vida ministerial, porque su hija, la niña de sus ojos, la querida de su corazón, no se dice si tenía más o no tenía más hijos, probablemente era su única hija, pero aunque hubiese sido parte de un número grande de hijos, cuando un hijo se enferma, como que le tocaran a uno su corazón. Este hombre se vio tan conmovido y podemos entender en su experiencia lo que muchas veces en Chapín decimos, que la necesidad tiene cara. Y usted puede escoger la cara que le pueda poner a su necesidad. La necesidad tiene cara de lo peor. Y este hombre experimenta una terrible aflicción porque, como dije, en la vida hay dolores. Pero no hay ningún dolor como perder la vida de un hijo, como que un hijo se muera. No se ha encontrado nombre a tal dolor. Hay dolor cuando pierdes el trabajo. Hay un dolor cuando te roban tu dinero. Hay dolor que se experimenta en el corazón cuando la pareja es infiel.
Hay dolor cuando los hijos decepcionan por algo, pero no hay dolor que se asemeje al dolor de la pérdida de un hijo. Se siente la partida de un abuelo, de un papá, de un hermano, pero según me han dicho, no es lo mismo. Es un dolor tan terrible que se enfermen. Es un dolor que a nuestros hijos les pase algo fuerte, pero que fallezcan, que mueran. Es un dolor que no se ha encontrado nombre. A los hijos que se quedan sin papás se les llama huérfanos. Al esposo que se le muere su mujer, pues se le llama viudo. A la mujer que pierde a su marido se le dice feliz de la vida. No, se le dice viuda. Para todos los dolores hay más de algún nombre, pero que un padre pierda a un hijo todavía no se ha encontrado nombre para esa experiencia tan profunda de dolor. La querida hija de Jairo estaba en agonía y según vemos el contexto, tenía solo 12 años de edad. Es decir, estaba chica, con toda una vida por delante, con un futuro que llegaba al cielo. O sea, para un padre, ver a una niña de 12 años es toda una experiencia de vida hacia adelante, sueños maravillosos. Y según la costumbre judía, una niña se hacía mujer al cumplir 12 años. Qué terrible experiencia para él, para su familia, para la cultura, para ella misma, pero para el papá. Que su hija, en ese momento en el que transicionaba de niña a mujer, se enfermaba y según el contexto se murió. Como dije, Jairo era líder principal de la sinagoga del lugar, una persona de importancia, y le tocó lo que nos toca a nosotros cuando la tragedia llega a la casa. Cuando la tragedia llega a nuestra casa, llega a nuestra vida, hay dolor. Pero hay dolor que nos mata, hay dolor que nos derrumba, hay dolor que nos acaba o hay un dolor que hace nacer fe. Y el dolor que se aparece en la casa de Jairo sirvió para que apareciera, para que creciera la fe. Lo que no se creía que estaba, ahí estaba. Lo que no se creía que se podía, se pudo. Entonces, hay situaciones en nuestras vidas, mis amados hermanos, que tienen dos caminos. Estamos en una encrucijada cuando estamos padeciendo el dolor. O creemos o echamos todo por la borda. O decimos todo se acabó o podemos decir aquí Dios me va a ayudar. Porque hay fe que nace del dolor. No todo dolor debe ser malo. Todo dolor, aunque es terrible, puede ser la oportunidad para que veas cosas en ti que no habías visto y principalmente ver a Dios cerca de ti como no lo has visto. En primer lugar, Jairo tuvo que dejar a un lado sus prejuicios. Mire, cuando viene la necesidad de nuestra vida, cuando viene el dolor y nos toca la vida, lo que más amamos y en lo que más estamos seguros, ¿dónde está tu orgullo? ¿Dónde están tus títulos? ¿Dónde está tu apellido? ¿Dónde está la fortuna del banco? ¿Dónde están los amigos y los contactos y los conectes? Cuando la dificultad toca a la vida, conmueve los prejuicios, conmueve el orgullo. Como fariseo, porque muy probablemente era fariseo, porque generalmente los encargados de las sinagogas en ese tiempo eran de la secta de los fariseos, un judío muy religioso. Y como fariseo, Jairo seguramente tendría a Jesús en poco, porque los fariseos veían mal a Jesús, lo veían como un hereje a quien no se le debía tener confianza, mucho menos abrirle las puertas de la sinagoga, porque según ellos él predicaba error, era peligroso por su doctrina, que no era sana doctrina, según los fariseos. Pero en la hora de la necesidad, como decimos en buen chapín, tuvo que dar su brazo. ¿Por qué? Porque ninguno de los que él servía, ninguno de los que con él estaba, ninguno de los que él había ayudado, ninguno de los que él había creído estaba con él en ese momento de necesidad en que se estaba muriendo su hija.
En el momento de la necesidad y la aflicción, como que nos hacemos más humanos, como que se vuelve más frágil, más suave aquello que el pisto nos levanta, o aquello que el trabajo nos impone, o aquello que el apellido nos propone, o aquello que nuestro sexo nos hace sentir. En medio de la dificultad nos volvemos más suaves. Porque cuando sufre un amado nuestro mundo se derrumba. Especialmente si es un hijo, si es una hija, si es un papá, si es la mamá. El orgullo no nos sirve para nada. No sirve para nada cuando el médico te dice, mire, no se puede hacer nada. El orgullo no sirve, ni el pisto sirve, ni el conocimiento sirve, ni la experiencia sirve cuando humanamente no puedes hacer nada. Santiago capítulo 4 versículo 7 nos indica qué hacer en medio de la tribulación. En medio de los momentos más difíciles, cuando sentimos que nos está aplastando el problema, la solución es esta, y es la única y es la más sencilla, pero es la que a veces no entendemos, es la que a veces no aplicamos, es la que a veces no comprendemos. Miren lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 7. Someteos pues a Dios. ¿Y qué significa someterse? Humillarse, rendirse, bajarse, 100% ponerse a la orden, reconocerlo, honrarlo, seguirlo, servirle, amarle, depender de él. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y ¿qué dice? Él huirá de vosotros. Pero en el momento a veces de mayor dificultad, lo que hace la gente es ya no ir a la iglesia, es ya no orar, ponerse a pelear con Dios, al reclamarle, al reprocharle. ¿Qué decir de que le reprochan a la gente que supuestamente debió estar ahí? O le reprochan al médico que no pudo hacer algo, o le reprochan al banco de que no les dio el préstamo a tiempo, o le reprochan al jefe del trabajo que les despidió. En lugar de ponerse a batallar contra quien se debe batallar, se ponen de su lado. Porque aquí la clave nos dice que si nos sometemos a Dios y nos hacemos del lado de Dios, no solamente vamos a poder resistir al diablo, sino que el mal se va a ir, va a escapar, va a huir de delante de nosotros. Dios no es nuestro enemigo. Diga conmigo, Dios no es mi enemigo. Dígalo fuerte, Dios no es mi enemigo. Hay que buscarlo, es cuando más hay que acercarse a Él, porque esa es la clave. En medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la crisis, si nos sometemos a Dios, acercarnos al 100% a Él, va a asegurar que el mal se vaya, porque no hay arma más efectiva. ¿Sabe qué? Que la humildad ante Dios. En medio de la dificultad y el dolor, mire, usted puede ayunar, pero puede ayunar por orgullo. Su ayuno puede ser puramente religiosidad. No hay nada más efectivo que la humildad. Usted en medio de la dificultad y del dolor puede reprender, echar fuera al diablo, o puede declarar versículos bíblicos de sanidad, de libertad, etcétera. Pero si no hay humildad en el corazón, ahí va a permanecer el mal. Su matrimonio no se va a reparar. Sus hijos no se van a corregir, sus papás no se van a reorientar, su matrimonio no se va a restaurar, su salud no se va a recuperar, sus finanzas no van a ir mejorando. ¿Por qué? Porque falta humildad. La clave o el clavo es la humildad. Y en medio del dolor, no hay arma más efectiva que la humildad ante Dios. Ahí estaba Jairo, el flamante líder de la sinagoga, ahora arrodillado delante de Jesús. El fariseo, el administrador de la sinagoga, arrodillado delante de aquel que quizás había criticado, a quien de repente habían atacado. Ahí estaba humillado delante del Señor. Porque ¿sabe qué? No es suficiente caminar con Jesús. No es suficiente venir a la iglesia.
No es suficiente decir que somos evangélicos. No es suficiente tener una Biblia en la casa. No es suficiente. La fe del creyente eventual, que viene solo los domingos, que de vez en cuando lee la Biblia, que en algunos momentos ocasionales alaba a Dios. La fe de creyente eventual no es suficiente cuando viene la aflicción. Cuando viene la aflicción, no te sirve la fe que ejercitas solo al venir de vez en cuando. No es suficiente. No te alcanza la gasolina que te he hecho yo aquí cada domingo. No es suficiente. No es suficiente la lectura ocasional que haces de la Escritura. La fe eventual no es suficiente cuando viene la aflicción. Necesitamos rendirnos totalmente al Señor para que el mal se aleje. Diga conmigo al 100%. Cristianos de domingo, cristianos de al 10%, cristianos del 50%, cristianos de nombre, no la van a lograr si no se someten 100% a Dios. Necesitamos rendirnos totalmente a Él para que el mal se aleje, la enfermedad, la deuda, los problemas, etcétera. Moisés no entró a la tierra prometida porque no conquistó áreas débiles en su carácter. Mire, ¿de qué le sirvió tanto sacrificio? A los 40 años, por su intemperancia, mató a un egipcio, tuvo que salir huyendo y vivió como exiliado 40 años en el desierto. Estando en el desierto, vio una visión en el monte Sinaí, la zarza que ardía sin consumirse. Lo mandó Dios con la misión y se convirtió en el líder salvador, libertador de Israel. Sacó con prodigios y maravillas al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, la tierra Canaán, a la edad de 80 años. Después de un tiempo de aguantar a ese pueblo rebelde, duro de corazón, y que Dios lo haya tenido a Moisés como el hombre más manso sobre la tierra, en una ocasión él perdió los estribos. En una ocasión él perdió la compostura y se hartó del pueblo de Israel, que era necio, que si no era un problema era otro. En ese momento, cuando Dios le dijo, háblale a la roca, él golpeó la roca. Salió ciertamente agua, Dios proveyó lo que necesitaban, pero le dijo, no entrarás a la tierra prometida. Algo que no había él tratado en su alma, en su carácter, fue la causa de que no entrara a la tierra de bendición. ¿De qué nos ha servido a nosotros batallar mucho si en un momento podemos perder aquello por lo que hemos trabajado? ¿De qué nos sirve haber sacrificado tanto y por años si en un segundo, en un arranque, en una calentura, perdonen la expresión, se echa a perder todo lo que se tiene en la casa? Una tontería, por un desliz, por una canita al aire, echas a perder tu matrimonio, echas a perder tu vida, tu salud, tus finanzas, tu trabajo, tu negocio, tu porvenir, tus estudios, tu carrera, tu vida espiritual, tu ministerio. A Moisés le tocó y no entró a la tierra prometida. Si muchas veces no estamos alcanzando nosotros nuestras bendiciones, no es porque Dios no nos lo quiera dar, es porque nosotros no hemos reparado algo allá adentro. Y mucho tiene que ver con nuestro orgullo. Y los problemas, las dificultades, los dolores nos vienen a nuestra vida para demostrar de qué pasta estamos hechos. A ver, para verificar si en nuestro interior no hay alguna rajadura, alguna grieta por la cual pueda salirse la bendición. Una mente cerrada cierra el camino a muchas bendiciones. Entonces, lo primero que tuvo que hacer Jairo para traer la bendición a su casa y para salvar a su hija fue derrumbar el orgullo, fue postrarse delante de aquel a quien él odiaba o no quería o en el cual no creía. A veces nos toca que
ir, como dice el Chavo del Ocho, con el rabo entre las patas, humillados. A veces nos toca que recoger la cara de vergüenza por lo que hemos dicho. A veces nos toca que pasar humillaciones, pero nosotros nos lo hemos ganado. Y Jairo se tuvo que humillar y derrumbar su prejuicio para que la bendición viniera, porque si mantenemos cerrada la mente y el corazón, podemos estar cerrando la puerta a la bendición. El remedio es humillarse. Santiago capítulo 4 y versículo 10 que dice: humíllate ante Dios. Humillaos ante Dios, ríndanse a Dios, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Número 2, Jairo honró a Jesús. No solo rompió esas ligaduras de orgullo, no solamente rompió los prejuicios, sino que honró al Señor, reconoció quién era Jesús. No solo se tuvo que comer sus palabras negativas, se tuvo que comer su orgullo, sino tuvo que reconocer a Jesús. Y reconocer que lo que la religión, lo que su posición social, lo que su economía no podía lograr, reconoció que solo Jesús lo podía hacer. Y le dijo: si tú vienes y le pones tus manos, la vas a sanar, se va a levantar. Para salvar la vida de su hijo, de su hija, debió matar su orgullo. Para poderle dar vida a algo que está muriendo en tu vida, quizás lo que tienes que hacer primero es matar algo que está en tu orgullo, en tu corazón, en tu carácter. Porque no se componen las cosas entre tu mujer y tú, entre tu marido y tú. Quizás es porque algo primero tiene que morir en ti. Ay, sí, pastor, yo he estado tratando de matar a mi marido, tal vez así se compone. No, mata primero algo en ti y deja que Dios trate con ese hombre, deja que Dios trate con esa mujer. En tu trabajo, en tu negocio, en tu salud, de repente algo debe morir en nuestro interior, en nuestra forma de pensar, para que cobre vida lo que estamos pidiendo porque se sane. ¿Está conmigo? Es que llegamos a un punto en que escogemos la vida o la dignidad. Jairo estuvo en esa encrucijada. ¿Qué hago? Mi dignidad de líder, mi dignidad de administrador, mi dignidad de fariseo, pero se va a morir mi hija, o la humillación y la rendición y reconocer a Jesús, pero la vida de mi hija. ¿Qué está en la balanza en este momento en tu corazón? ¿Por qué te ha estado haciendo pasar el Señor? Y es más, de repente la prueba de tu dolor no tiene una semana, de repente la prueba de tu aflicción tiene años. ¿Y por qué estás todavía en esa encrucijada? ¿No será que estás todavía decidiendo si la dignidad o la vida? Yo te animo para que te rindas a Dios al 100%, resistas al diablo y el mal huirá al fin de tu vida. Número 3. Jairo pidió ayuda. Mire, a veces esto es lo complicado, no solamente lo anteriormente mencionado, porque a nadie nos gusta deber favores. Eso de deberle favores a la gente, cuesta. Cuesta pedir ayuda, ¿sabe por qué? Porque nos gusta hacer las cosas a nosotros mismos. Porque hemos aprendido que no tenemos necesidad de tecomates, ¿va?, para salir a flote. Mira, hablar. Después el suegro va a andar hablando de mí. Después la suegra va a andar hablando. Después no pedimos ayuda y Jairo pidió ayuda. Naamán tuvo que pedir ayuda a Eliseo para ser sano de su lepra. No le gustó la forma en que lo iba a ayudar Eliseo, pero así se sanó. En la vida cristiana es importante recordar que todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Que no podemos nada si Él no nos ayuda.
Si tan solo nos tragáramos el orgullo, seríamos sanos, libres de tantas cosas que nos matan. No quiere ir usted al médico porque tiene miedo de lo que le van a decir, o tiene el orgullo de que usted siempre ha sido sano. No le pide ayuda al pastor porque no quiere que se entere de sus chunches, ¿verdad? Si usted supiera, yo ya lo sé. Lo que hago es orar por usted. Sí, pastor, usted de plano ya lo sabe porque en su prédica. Sí, yo por eso predico. No por lo que sé de usted, sino por lo que Dios sabe de usted. Y a veces pego en el blanco, porque ¿qué culpa tengo yo de dar lo que Dios me dijo que dijera? Porque Él sabe en qué anda usted. Y ¡cra! Gancho al hígado. Ese pastor me avergüenza, ese pastor no me quiere, ese pastor. No, yo estoy predicando la palabra y quiero su bienestar para usted. Si Dios lo trajo aquí, mi hermano, no es porque usted ya es la cuarta persona de la Trinidad. Usted está aquí es para que lo reparemos, es para que lo sanemos, es para que lo curemos, es para que lo santifiquemos, es para que lo ayudemos, ¿sí o no? ¿Cuántos santos hay aquí? ¿Cuántas santas hay aquí? Santa cachucha, diría Roy, ¿verdad? Estamos aquí porque necesitamos de Dios, ¿sí o no? Pero a veces la medicina es amarga, a veces lo que nos pone el médico no es muy cómodo, a veces lo que se nos predica no es muy bien recibido, pero sí es necesario. Si tan solo nos tragáramos el orgullo, seríamos sanos y libres de tantas cosas que nos están matando. Nadie más buscó a Jesús por él. Jairo tuvo que ir a pedir. Jairo tuvo que ir a poner la cara. Jairo tuvo que humillarse y tuvo que creer. Hay momentos en tu vida que nadie lo va a hacer por ti. Te toca arrodillarte, te toca humillarte, te toca romper tu orgullo, te toca dar tu brazo a torcer, te toca creer. Diga conmigo, me toca. Dígale a su vecino, a su vecina, te toca. Te toca. Te toca humillarte, te toca rendirte, te toca buscar, te toca tocar la puerta, te toca creer, te toca responderle a Dios, humillarte delante de Él. Número 2, veamos en este punto. Estamos aprendiendo 3 cosas del ejemplo de Jesús y de Jairo en esta ocasión. Número 1, la necesidad tiene cara. Usted póngale la cara que quiera. Número 2, la esperanza en medio de la necesidad. Veamos los versículos 35 al 39. Habiendo pasado una multitud, ya de camino, Jesús con Jairo lo llevaba a su casa. Jesús ya le dijo, vamos, con mucho gusto. ¿Cómo cree usted que se debe haber sentido Jairo de esa experiencia? Valió la pena humillarme, valió la pena reconocer, valió la pena dar brazo a torcer, valió la pena pedir ayuda, porque ahora ya vamos. Se llenó de esperanza, se llenó de fuerza, se llenó de fe. Estaba pensando ya en que su hija ahora tenía una respuesta. Qué terrible cuando uno va de médico en médico, o de banco en banco, de gente en gente, o de trabajo en trabajo, de puerta en puerta, y no hay una solución, no hay una respuesta, no hay una salud, no hay una puerta abierta. Pero Jairo aquí ahora llevaba a Jesús a la casa, llevaba la solución a su hija, ahora iba con él a atender el problema. Pero en el camino se le cruza una mujer. En el camino tuvo que atender el Señor Jesús otra dificultad. Porque en medio de tu crisis se van a aparecer otras crisis. En medio de tu dificultad vas a ver otras dificultades tuyas o de otros. La enfermedad de la niña era grave. A tal punto que dice que yendo ellos en el camino, la niña se murió. Porque estando ellos todavía en camino y él atendiendo a esa mujer que tenía 12 años de padecer flujo de sangre y por quedarse oyendo la historia. Y miren, cuando la mujer cuenta su historia, hay que oír a la mujer que cuente su historia. Dice que le contó toda la verdad. Le contó de lo que había sufrido de los médicos, de todo el dinero que había perdido, de 12 años de enfermedad. Imagínese usted 12 años de historia de enfermedad.
¿Ha oído usted gente que solo cuenta sus achaques? Cada vez que usted la mira, cuenta de sus enfermedades. ¿Qué tal vos? Ay, fíjate que ahora tal. ¿Y qué tal vos? Y fíjate que ahora. Cada vez tiene una historia de mal. Es una colección de enfermedades que ya cuando usted deja de hablar con esa gente se siente enfermo también. Imagínese 12 años oírla, 12 años de historia de dolor, 12 años de historia de queja. Y en ese oírlo, porque Jesús también estaba oyendo a la mujer, estaba compenetrado en la necesidad de Jairo, quería ir a ayudar a Jairo, se puso en el lugar de aquel padre, quería ir a sanar a aquella niña, pero estaba oyendo la necesidad de esta mujer. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Por una o por otra? ¿O le hubiera hecho? Pero rapidito pues porque estoy ocupado, pero rapidito pues porque voy urgido. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho si usted hubiera sido el papá de la niña? ¿Qué hubiera hecho si usted hubiera sido Jairo? ¿O qué hubiera hecho usted si usted hubiera sido la mujer? Mire, de todas maneras el pastor, porque aquí es el pastor de las ovejas, va el pastor Jesús, cualquier cosa que él hubiera hecho hubiera quedado mal. ¿Verdad? Porque con las ovejas es complicado. Queda bien con unas y no queda bien con otras. Queda mal con otras y quedará bien con algunas. En algún momento vamos a quedar bien contigo y en otro momento no vamos a quedar bien contigo. ¿Y Jesús qué hacía? Oyó a la mujer y en ese trámite de sanar a esa mujer y escucharle su testimonio, ya se había sanado, se hubiera ido a su casa rápido. Yo me imagino a Jairo. No podía hacer nada, no le podía hacer nada a Jesús, pero allá adentro se estaba debatiendo: Señor, mi hija se estaba muriendo. Vieja loca, váyase de aquí si hasta sana. Estaba que se hacía un colocho allá adentro, Jairo seguramente, y Jesús oyéndola con amor, con paciencia, con misericordia, porque no solamente estaba sanando su cuerpo enfermo, estaba sanando su dignidad. Una mujer que por 12 años había sido echada de su casa, no podía entrar al lugar público de adoración, no podía estar con la gente, mucho menos tocar a nadie. Estaba levantando la dignidad. Estaba haciendo muchas cosas ahí Jesús. En eso estaban cuando alguien le llega a decir a Jairo: Jairo, vos, tu hija se murió. De esos que tienen tacto de elefante, de esos que no tienen pizca de gracia, de esos que no son prudentes, son tan imprudentes. A tal punto que en medio de la multitud, en medio del bullicio, mientras que aquella mujer le estaba contando esa historia, y seguramente la mujer estaba hablando en voz alta para que todos oyeran y segura que todos escucharan su testimonio, en eso llega alguien, es decir, le tuvo que venir a dar la noticia en voz alta. Ni siquiera le habló al oído. A tal punto que Jesús y todos los que estaban allí oyeron. Tu hija murió, le dijo. Jairo, vos, ya la patoja se murió, vos. Así de chocante ha de haber sido la noticia. Y le agrega: ya no molestes al maestro. Ya no sirve para nada. Bueno, venite, hay que ir a contratar a los flautistas, hay que ir a ver las plañideras, hay que ir a poner la mesa, hay que ir a levantar el toldo, hay que ir a hacer la galera, hay que ir a preparar la comida. O sea, la gente ocupada en su costumbre, ni siquiera vio el dolor de aquel hombre. La enfermedad era tan grave porque aún iban ellos en camino y un retraso mortal no solamente hizo que fallecieran, no hizo, sino que murió mediante, iban caminando, ellos iban en camino. Ese retraso hizo pues que pareciera que se apresuraba la muerte o que Jesús hubiese ocasionado aquello. Y eso pudo haber causado la desesperanza, porque el choque de recibir la noticia: ha muerto, y el pensamiento que entra a la cabeza también: todo ha sido en vano. ¿Ahora para qué? ¿Ahora para qué orar? A veces me han invitado a lugares donde me han dicho: pastor, venga a orar, pues, pero aquí ya no se puede hacer nada. Por algún enfermo, o por alguna pareja que está en dificultad,
por algún hijo que está en vicios, por algún negocio que está quebrado. Está bueno, como quien dice, le voy a dar gusto, pues, pero aquí ya no se puede, aquí ya Dios no puede hacer nada. Así le estaban diciendo a Jairo. Todo se ha echado a perder. Aquí lo único que hay que hacer es llorar, hay que reclamar, hay que pensar en que ya no sirvió las carreras, todo lo que nos propusimos hacer, ha sido todo en vano, por atender otra causa desesperada. Cuando vemos lo que Jesús hace por otros, no es para desalentarnos, sino es para aumentar nuestra fe. ¡Qué tremendo! ¿Qué proceso el de Jairo? Pero fue como un descenso, ¿verdad? Seguir bajo la peña. Quería resolver el dolor, el problema de su hija, la necesidad de su casa, la enfermedad de su hija querida, pero seguía bajo el peso de la situación. Y hay veces que la situación se va poniendo peor. Nos va como marimba en feria, nos va trompada tras trompada, nos va montaña tras montaña, dolor tras dolor. Y de repente en el camino vemos que a otros sí se les soluciona, que a otros sí se les viene la respuesta, que aún nosotros somos usados para bendecir a otros, que en medio de nuestro clavo nos piden a nosotros ayuda. Tenemos que responder, tenemos que comprometernos, tenemos que ayudar. Dios quiere que te muevas más allá del dolor, pero no solo quiere que pases más allá de tu dolor, sino que quiere que confíes más en Él sin importar la demora. Esperar en el Señor. Hay un coro así, ¿va? Esperar en el Señor. Esperar en el Señor es una muestra de fe. Esperar en el Señor es para cristianos maduros. Esperar en el Señor, esperar que haga la obra del Señor, que no sea en horas, que no sea en semanas, que no sea en meses. A veces puede tomar años. Esperar en el Señor requiere fe madura, fuerte, firme. Y Dios, en el camino a atender nuestro problema, quizás nos permite ver la solución del problema de otros. Quizás nos permite caminar viendo testimonios de cómo otros son levantados, con el objetivo de aumentar nuestra fe. Porque nuestra fe todavía no es suficiente. Porque no es suficiente que Dios te diga, ya lo voy a hacer. La fe no es suficiente, solo por escuchar, te voy a bendecir. Si vienen más situaciones a nuestra vida, sin importar la demora de Dios, no debemos perder la esperanza. No podemos endurecernos tampoco ante las necesidades de los demás. Hubiera sido terrible, hubiera perdido la fe, hubiera demostrado la poca fe que tenía Jairo si le hubiera dicho a Jesús, no, Jesús, no atiendas a esa mujer, es inmunda, esa está contaminada, vente aquí, ven a ver a mi hija es inocente, mi hija tiene 12 años, mi hija, yo soy más merecedor porque soy religioso, soy líder espiritual, vente con... No, se hubiera visto terrible. Porque en medio de nuestra necesidad también hay otro peligro. En medio de nuestras aflicciones hay un riesgo que nos volvamos duros ante las necesidades de los demás. Nos podemos volver egoístas. Nos podemos volver egoístas al dolor, ante el dolor de los demás, porque lo que interesa solo es mi problema, lo que interesa solo es mi necesidad, lo que interesa solo es mi dificultad. ¿Y qué me importa lo de los demás? El mundo que se venga abajo, los vecinos que se les queme la casa, aquellos que se les vaya mal. No. Dios nos quiere enseñar que también en medio de nuestras dificultades no debemos perder la sensibilidad de nuestro corazón y de la misericordia para con otros que están igual, mejor o peor que nosotros. Levante su mano sin decir nada si está comprendiendo lo que estoy diciendo. No podemos endurecernos ante la necesidad de los demás a causa de nuestro propio sufrimiento. Porque después resulta el creyente diciendo, puchica, si a mí como me ha ido de duro, que sufra, que le cueste, que aprenda.
No podemos volvernos duros. Porque sabes que Él puede estar sanando a millones alrededor del mundo. Pero ¿qué es lo lindo? Que aún tiene sus ojos en ti. Confía, no temas. Si Dios viene para solucionarte, pero en el camino ves que otros reciben su milagro y tú todavía no, tranquilo, dale gracias a Dios que esté atendiendo otras necesidades y que no te ha dejado de ver a ti. No tengas miedo, le dijo Jesús. Sigue creyendo. Ante esa noticia y lo que le vino a decir esta persona a Jairo, Jesús inmediatamente se volvió y le dijo: tranquilo, Jairo, no tengas miedo. Sigue creyendo, sigue confiando. La costumbre de esos tiempos estaba diseñada para remarcar la desolación, el dolor, la separación final por la muerte, el luto. No tenían esperanza como nosotros tenemos esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Mientras hay vida, hay que tener esperanza, hay que orar, hay que reclamar, hay que quitarle las manos de encima de nuestros amados al diablo. Hay que quitar todo, hay que luchar. Pero si es tiempo de que se vayan con el Señor, bueno, pasemos de la tristeza, pasemos de la lucha, pasemos de la guerra, pasemos a la alabanza, de darle la gloria a Dios, porque fue su tiempo, bendito sea el Señor. Tenemos esperanza que está mejor a donde se fue. En aquel tiempo no tenían esa esperanza. Los llantos eran gritos de victoria para la muerte. Se arrancaban el pelo, se rasgaban la ropa, se colgaban del muerto. Por 30 días tenían que andar con la misma ropa rota, como señal de luto. Aquí se ponen negro aún algunos cristianos que parecía que no tienen esperanza, pero todavía se visten de negro. Los respetamos, ¿verdad? Es su dolor. Pero hermanos, cristiano que tiene fe, tiene su esperanza en Cristo. Por 30 días llevaban ropas rasgadas y ¿saben qué? Comían solo huevos con sal, embadurnados de ceniza, y no se sentaban a la mesa, sino que se sentaban en el suelo, como muestra de su dolor, de su angustia. No se aseaban por días, es decir, no se bañaban, no se echaban perfume, ni llevaban zapatos, como muestra de su luto. No podían ni siquiera leer la Biblia, el Antiguo Testamento, pues, porque como las escrituras producen gozo, tenían prohibido leer las Sagradas Escrituras. Solo podían leer Job, Lamentaciones y Jeremías. Deprimente. Ese es el cuadro. En medio de tu situación difícil y de camino a la solución, puedes encontrar otras dificultades sucederte a ti o que le suceden alrededor a otros, y eso quitarte la esperanza que tenías. Pero Jesús dice: tranquilo, sigue confiando. Diga conmigo: sigue confiando. Dígale a su vecino o a su vecina: sigue confiando, sigue confiando. Porque Jesús hace la diferencia. Ese es el punto final. El capítulo 5, versos 40 al 43, vemos que Jesús hace la diferencia. A estas alturas no me imagino cómo estaba ya Jairo. Aquel estrés, como cuando uno está en la sala de espera del hospital. Falta de abrir zanja ya de tanto caminar. Como que el estar por lo menos ahí caminando, el estrés encuentra un curso, pero no es solución. El estrés es como una silla mecedora. Las preocupaciones son como una silla mecedora. ¿Sabe cómo es una silla mecedora? Se mueve, pero no llega a ningún lugar. Las aflicciones enloquecen. Le dijeron a Jairo: ya no se puede hacer nada, ya se murió la nena. El dolor es una pena profunda, es una tristeza causada por una preocupación extrema. Jesús tuvo que decirle a esa gente que estaba afligida y que no creía como Jairo, que salieran de la casa. Y a Jairo le dijo: no tengas miedo. A los que se afligen les dijo: salgan de aquí. A los que no creen les dijo: salgan de la casa. Muchas veces nosotros nos sentimos hechos a un lado, sentimos como que no nos toma en cuenta en algo el Señor. Es
quizás porque no estamos creyendo. Es quizás porque le estamos dando más auge a la aflicción que a la fe. Tranquilo, le dijo Jesús a Jairo. Confía, sigue teniendo fe. Porque un poco de fe es suficiente. Diga conmigo, un poco de fe es suficiente. Porque a veces viene el dilema. ¿Cuánta fe me es necesaria para este problema? ¿Cuánta fe me es necesaria para la solución de esta dificultad? Yo te voy a decir que si tienes fe tan solo como del tamaño de un grano de mostaza, es suficiente. Vas a poder mover montañas. Porque un poco de fe es suficiente, pero no hay que perderla. No hay que perder ese poco de fe. Porque como dice Lucas 1:37, ¿qué dice Lucas 1:37? Para Dios no hay nada. Para Dios no hay nada. Diga conmigo, para Dios no hay nada imposible. La gente sin esperanza está en angustia. Jesús está sereno por la paz que le da su autoridad sobre la muerte. Y mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Cualquier cosa que sea que estemos pasando. La peor tragedia se puede afrontar con valentía y dignidad cuando estamos con Dios. Si estamos con Dios, somos la mayoría. ¿Cuántos están con Dios aquí esta mañana? Entonces tú estás del lado correcto, estás del lado de la mayoría. Lo que nos parece imposible como humanos es posible para Dios. Puestos de pie. Mire lo que dice Juan 11:40. Y déjame decirte eso. Cuando Dios ve el dolor de sus hijos, se duele por ellos. Y cuando los hijos ven el corazón del Padre, verán su gloria. Porque dice Juan 11:40, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Meme, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Mano Miguel, no le he dicho que si creyere, verá la gloria de Dios. Jaime, ¿no te ha dicho Jesús que si creyeres, verás la gloria de Dios? Kevin, ¿no te ha dicho Dios al corazón? ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Rocío, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Sebastián, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Canche, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? El Señor nos está hablando a todos. A veces parece demasiado bueno para ser cierto. Pero ¿sabe qué? Sí. Es demasiado bueno, ¿sabe por qué? Porque Dios no lo sabe hacer de otra manera. Dios solo sabe hacer cosas demasiado buenas. Habiendo recibido este mensaje en nuestro corazón, estoy seguro que más de uno allá está con inquietudes, con necesidades de oración y especialmente de acercarse más a Dios. Yo les invito para que ahí donde ustedes se encuentren, hablemos con el Señor y le digamos con estas sencillas pero profundas palabras. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Yo ahora, Señor, pongo mi vida en tus manos y te ruego que tú seas mi Señor y mi Salvador. Envía tu Espíritu Santo para que me ayude en este caminar cristiano y pueda yo superar todos aquellos desafíos que están haciendo que mi vida no cambie. Me pongo pues, Señor, en tus manos para que hagas una transformación en el nombre de Jesús. Si usted, mi querido amigo, hizo esta oración, si usted, mi querida amiga, hizo esta oración, puede estar segura que Dios le escuchó. Usted es hijo, hija de Dios y pronto verá la respuesta de esta oración. Si tiene alguna consulta, alguna pregunta, déjenos sus comentarios y con mucho gusto le estaremos atendiendo.